para la unidad educativa CREAR, como organizadora de este congreso, es muy importante no solo compartir las últimas investigaciones de ponentes expertos en el ámbito de la integración de neurociencia, terapia y educación, sino también dar espacios para compartir experiencias que ya se realizan en nuestro país en torno a este tema. Es por eso que invitamos a la educadora Silvia Muevecela Naranjo de Cuenca y a la pedagoga terapeuta Tatiana Salazar Acosta de Guayaquil. Asiento, por favor. Gracias por acompañarnos hoy y compartir su experiencia con nosotros. Al final tendremos un momento para las preguntas de los asistentes. Damos inicio entonces con la educadora Silvia Muevecela Naranjo. Buenos días con todos y todas. Para mí es un privilegio estar aquí compartiendo con todos ustedes. Pues mi experiencia es la siguiente. Yo soy educadora especial. Mi título es Educación Inicial, Estimulación Temprana e Intervención Precoz. Y voy a compartir un poco de mi experiencia con los niños en las aulas de clases. Si me ayudan con la presentación. La siguiente, por favor. Bueno, pues hay muchas experiencias de las que soy feliz de formar parte de ellas. En estas tres fotos podemos evidenciar en la parte de arriba, estamos elaborando una coreografía que vamos a presentar con los niños en un evento de la institución. Al ser ellos pioneros, al mover sus cuerpos, a más de ello, al tener un accesorio ahí y el ser felices con esta práctica de danza. En la parte derecha tenemos que la educación no es vista solamente en una aula de clases, en una mesa, en una silla. Podemos utilizar el llano, el espacio, el suelo, en donde el niño sea feliz y donde lo importante que él disfrute. Al lado izquierdo tenemos que también he tenido la satisfacción de dar clases a una pequeña que tenía una situación de problema de salud con aulas hospitalarias, en el cual me tuve que trasladar a la casa de ella. Y lo que me llama la atención, y es por ello que comparto la foto, es que los tres perros que ustedes ven ahí son los compañeros de ella, son los que le cuidan, son los que están pendientes de ella en todo momento y no permiten que nadie se acerque a ella sin que ellos primero vean cómo es. Ustedes saben que el perro siente, ¿no?, a las personas, y lo que ella está haciendo ahora, el subir escalones, el subir un peldaño más ahí, para un niño de educación especial es tan difícil coordinar sus movimientos, hacer pequeñas cosas, que ella lo está haciendo y poco a poco ha superado también sus dificultades. Eh, Como siguiente diapositiva, yo le tengo, al integrar las tres áreas, la neurociencia y los diagnósticos. Si bien es cierto, la neurociencia está ligada con la parte de cerebral, tenemos en educación especial múltiples diagnósticos: síndrome de Down, discapacidad intelectual, parálisis cerebral, síndrome de Nonan que he tenido, síndrome de Sartre-Chopsen y en sí, múltiples eh, trastornos y también comorbilidades que tienen los niños. En la parte izquierda ustedes pueden observar que la educación no es monótona, que lo que yo he tratado y en lo posible a mis niños, en darles que la educación es posible, pero interactuando, jugando. Aquí el niño está relacionando su imagen corporal, pero con su foto. Ha formado en sí su rompecabezas, lo ha unido y lo ha formado y es él.
En la parte derecha les voy a presentar un video de uno de los pequeños que ha marcado mi vida. Todos los niños han marcado en mí algo bueno que me ha sucedido y he compartido con ellos. El pequeño que ustedes van a observar a continuación, él tiene dificultad a nivel motriz, tanto motriz fina como motriz gruesa. También una dificultad en cuanto a la atención. Y yo había agotado múltiples estrategias para dar atención a este pequeño, para que él pueda dar respuesta a lo que yo quería, que mueva, que tenga esta atención, pero todos mis intentos fueron fallidos, ya que no le gustaron, se irritaba, se enojaba, se ponía de mal genio, me lanzaba cosas, pero hasta que un día dije, ¿por qué no le traemos al aula de clases una piscina y voy a ver cómo reacciona, qué hace, si le gusta o no, y vamos a ver qué pasa? Y les voy a presentar. Como ustedes pueden observar, la felicidad del niño era innata y yo no tuve que dar ninguna orden para que él dé una respuesta. Él solito interactuó manos, interactuó piernas, tuvo seguimiento visual en ver y sentir en su cuerpo las cosas que estábamos haciendo. Le colocamos pintura dactilar en sus manitos para que sienta, se vio temperatura, agua caliente, agua fría. Se trabajó un sinnúmero de destrezas que, si bien es cierto, los docentes tratamos de dar lo mejor a los niños, pero a veces tenemos que buscar primero qué les gusta a ellos y agotar todas las estrategias hasta llegar a ellos. Y más bien fue algo que me gustó bastante. Incluso hablé después con el papá y le dije, llévele también a natación, porque a él le gusta el agua y en el agua podemos hacer mil cosas que tal vez dentro de cuatro paredes de un aula no lo podemos conseguir, sino más bien solamente el docente dice hacer, pero el estudiante es el que él debe disfrutar este proceso. Por otro lado, en la institución donde yo trabajo es la Unidad Educativa Agustín Cueva Tamariz en Cuenca. También está ligada lo que hablamos, los tres ítems aquí en el Congreso es la intervención. Y al hablar de ella, decimos que sea terapéutica. Dentro de la institución tenemos algunos profesionales, terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, el área de psicología. Aquí en esta foto ustedes pueden observar que la compañera está dando terapia al estudiante y también tenemos ahí y se brinda la atención a los estudiantes. Entonces, siguiendo tres pasos. Primero, se realiza una evaluación, luego un diagnóstico y por ende la rehabilitación pertinente de acuerdo a las necesidades que presentan los niños. No todos los niños presentan lo mismo, hay variaciones y, como decían antes los anteriores expositores, se debe destacar lo que el niño necesita y abordar de acuerdo a lo que el terapeuta ha visto en él para que el niño siga adelante. Educación especial para mí no es una barrera, para mí es cada día una alegría y un disfrute total que solo depende de las personas en el que nos dan el grupo y de nosotros seguir adelante y dar lo mejor para ellos. Al hablar también de educación, para mí es una educación para todos y todas, respetando estilos y ritmos de aprendizaje. Si bien es cierto, en la educación especial no va a ser igual que educación ordinaria, tal vez los niños no se van a ir rápido al mismo nivel intelectual, pero cada niño va a avanzar a su manera, a su ritmo, a su estilo de aprendizaje, de manera lenta, sí, pero segura, con perseverancia, con bastante cariño. Como ustedes pueden observar, al lado izquierdo, aquí el aula era pequeña y a pesar que el aula era pequeña, no impidió para que ellos obviamente tengan esta conexión en cuanto a videos, en cuanto a canciones, y como ustedes pueden observar ahí, son muy unidos, están juntos, ellos nunca están separados y si algo le pasa a uno, todos están ahí.
que no pasa siempre en la vida general. Yo siempre me pongo a pensar en ellos. Hay muchas cosas que valorar en ellos, ya que a veces nosotros nos pasa algo pequeño y ya nos cae el mundo, ya nos devastamos, pero ellos no. Ellos siempre pasan felices, ellos siempre pasan contentos. Como ustedes pueden observar en la foto del medio, estamos conociendo el cuerpo humano, pero a través de su propia experiencia. En el sacar su imagen, después nosotros le pintamos a esa imagen, le decoramos esa imagen y ellos fueron y se reconocieron a sí mismos, se vieron en el espejo y en fin. Al lado derecho tenemos la otra imagen en el que los niños quería yo tener, darles esta posibilidad de que ellos tengan una sesión de relajamiento. Si bien es cierto, nuestros niños de educación especial son de bajos recursos y no tienen mucho los papitos también acceso a esta parte, ¿no? Y dije, ¿por qué no? Que la clase, si es pequeña, pero como ustedes pueden observar, arrinconamos cosas, vimos cosas, les pedimos a ellos unas colchas, colocamos en el piso y se trajo crema a que ellos mismos se vayan frotando, vayan conociendo su cuerpo, se vayan relajando. Se puso música instrumental para que ellos también se relajen, ya que el mundo es un mundo muy deprisa, en el que todos vivimos, hacemos, corremos, pero no nos dedicamos a sentarnos a lo que verdaderamente vale. Y ellos se relajaron y por mí yo era feliz al verles a ellos también felices. Por otro lado, aquí les muestro otra parte de la educación, que para mí educación inclusiva es un sinónimo de alegría, porque si bien es cierto ahora la educación inclusiva está por algunos muy distante, es un reto y en sí de todos los días, pero para mí la educación inclusiva es más bien un disfrute total, el compartir con ellos, compartir con seres que tienen una inocencia, un aire, un angelical en su fuerza, en su mente, en su proyección. A mí me gusta hacer salidas pedagógicas y dentro de ellos tuvimos la oportunidad y gracias también a la escuela Enderica que nos permitió asistir a natación ahí, que fueron los niños y las niñas más felices del compartir ahí. Al lado derecho también tuvimos la oportunidad de irnos a visitar a los caballos y tener la equinoterapia para ellos en el que se subieron, le tocaron al animal, le sintieron la temperatura, se relajaron. Dentro de la institución también, si bien es cierto, tenemos nosotros la técnica de la dactilopintura, pero siempre es concebida con la mano, ¿no? Dactilopintura es ya por ende, pero dije, no, ¿por qué no solo con la mano? Vamos a hacerlas con los pies. Y ese día todos nos sacamos los zapatos y ese día hicimos todos un mural de pies, pero en el piso. Y algo que me llamó bastante la atención era que los niños, a veces los papitos no están muy pendientes de ellos en su aseo personal y fue la primera vez que todos fueron atendidos, lavados los pies con agua, con jabón, secados los pies y fueron independientemente sus pies, al menos por ese día, por un ratito, se fueron limpios y ellos sintieron que nosotros estábamos pendientes de ellos. La institución acoge a practicantes también que fueron de gran ayuda para cumplir con esta actividad. Y al lado derecho también tenemos otra imagen que nos dicen que ellos son unos artistas innatos en su teatro, en la elasticidad, en movimientos, en la pintura también se destacan, entonces tienen muchas habilidades. Si bien es cierto, por una parte está afectado su nivel cerebral, digamos así, pero hay otras habilidades, hay otras destrezas que son más altas que sus propias limitaciones y que ellos son unas personas extraordinarias que cada día les admiro más, que cada día como quisiera llegar a ser como ellas, ya que somos una sociedad, y yo me incluyo, somos unas personas que a veces nos limitamos mucho o etiquetamos mucho a los demás sin conocerlas, sin darles la oportunidad de compartir en ellas. Y dentro de mi experiencia, lo que yo puedo compartir con ustedes es que los niños especiales, ellos solo con verles,
Ellos saben cómo son ustedes en realidad, cómo son buenos, son malos, qué aspectos tienen con ellos. Si es que ustedes tienen buenos sentimientos, malos sentimientos, ellos solo le analizan de pies a cabeza, le ven, no le dicen nada. Así es el niño, no puede expresarse, pero él con su mirada lo dice todo. En cambio, nosotros, ¿qué hacemos, seres humanos? Y yo me ha pasado, yo necesito conocerle a la persona, hablar con la persona, tal vez decepcionarme de la persona para conocerle. Ellos no. A la primera, ellos ya saben cómo son. Y son muchas habilidades y muchos dones que ellos tienen para compartir con todos. Para mí, dentro de la conclusión que puedo darles, es que las tres áreas, como hablamos en este congreso, están integradas, tanto neurociencia, terapias de educación, que la neurociencia se relaciona con el nivel cerebral y por esta razón, obviamente, tenemos los diagnósticos y comorbilidades que son las situaciones de salud que se van presentando en el camino, como por ejemplo epilepsias, también hipoacusia bilateral, que puede ser la afección en los oídos, que no pueden escuchar, problemas de visión y etcétera, que se dan en el camino. Y también que estas necesitan de terapias para su rehabilitación. Y como último, tengo que el pilar fundamental en la educación inclusiva es descubrir qué le gusta al niño, aprovechando al máximo su potencialidad y sobre todo una actitud del docente positiva, que esto marca o le deja una huella al estudiante, ya sea positiva o negativa. Y como para finalizar, me quiero despedir con esta frase de Pablo Pineda, que nos dice: especial. Lo que tengo de especial son unos padres y un entorno que han luchado para que sea lo más autónomo posible. Y en la parte izquierda tenemos a una niña que, como les digo, ellos siempre son felices con lo poco o lo mucho que tengan, pero siempre en su cara, en su vida, en sus ojos, va a haber siempre una sonrisa, del cual motivo a todos a tratar de llegar a ser como ellos en su máxima expresión. Y muchas gracias. Gracias, Silvia. Ahora damos paso a la pedagoga terapeuta Tatiana Salazar Acosta. Hola, muy buenos días. Soy Tatiana Salazar. Muchas gracias a la psicóloga Inés Cobo por haberme permitido la participación en el día de hoy, en el primer Congreso de Neurociencias, Terapia y Educación. Si me ayuda. Ya. Yo les voy a hablar este día sobre las dimensiones de calidad de vida y cómo esta nueva propuesta ayuda al fortalecimiento de la educación especial. Y no solo en el fortalecimiento de la educación especial, sino también en la parte de educación regular. Entonces, se indica que esta dimensión de calidad de vida hace una nueva propuesta hacia miras de mejorar el proceso educativo actual. Justamente aquí les muestro un cuadro de las dimensiones de calidad de vida. Gracias. Las dimensiones de calidad de vida propuestas por Charlotte y Verdugo en el año 2012. Estos dos autores son parte de la Asociación Americana de Desarrollo de Discapacidades Intelectuales y Desarrollo, y por lo tanto ellos acuden a estos avances científicos y a estos estudios para mejorar el proceso curricular y el proceso de programación educativa. Dentro de estas dimensiones faltan más, son 8, y aquí les doy a demostrar estas 5 más importantes, que son el bienestar emocional, el desarrollo personal, bienestar físico, relaciones interpersonales y la autodeterminación. Dentro de lo que estaban hablando los profesionales del bienestar emocional, del clima emocional, esto
De alguna forma, dentro de la neurociencia se ha comprobado de que hay mejoras en el clima de los estudiantes, en el clima escolar, en cómo mejorar el proceso educativo. Y efectivamente eso hace que el proceso cognitivo, los procesos cognitivos se mejoren. Por lo tanto, un desarrollo emocional óptimo desarrollado en las aulas es muy necesario para primordiar el aprendizaje. Entonces, los procesos emocionales no están aislados de los procesos cognitivos. Muchos estudios nos han revelado de que estos procesos emocionales se deben trabajar en el clima del aula. Y obviamente, como es una tríada educativa, no solo en el aula, por lo tanto, se debe evidenciar este clima emocional y el bienestar emocional dentro de los hogares. Y justamente en esta propuesta actual de estudios en casa se ha comprobado. En ciertas familias obviamente no van a tener este proceso de bienestar emocional porque en algunos casos ha pasado el proceso de pandemia, han ocurrido pérdidas y obviamente eso le iba a afectar a los estudiantes. Por lo tanto, no se puede quedar solo ahí, en esa parte de angustia, ¿no? de vivir con estrés. Por lo tanto, el bienestar emocional es una dimensión muy importante a tomar en cuenta en los procesos educativos. El desarrollo personal. Esta dimensión acoge a cómo el estudiante va a tener la capacidad de poder interpretar los conocimientos, de poder tener la capacidad de ser apto para poder aprender. Ustedes conocen que, bueno, dentro de los estudios que se ha hecho, hay ciertos neuromitos, entre ellos son los que se dicen que cada uno tiene un estilo de aprendizaje, de que cada uno aprende de manera visual, kinestésica, auditiva, y por lo tanto eso se da una integración. Entonces, en el momento de poder desarrollar esta parte personal en la persona, se capacita a este tutor o a este docente que ayuda a mejorar el proceso de desarrollo personal en el estudiante. ¿Qué indicadores son los más factibles para poder decir por qué es capaz el estudiante de aprender algo? Se evalúa capacidades y limitaciones de aquel estudiante. Entonces, si nosotros tenemos que el estudiante es limitado, por ejemplo, en la parte de deficiencias sensoriales o deficiencias físicas, no lo vamos a que él pueda hacer cosas que están fuera de su alcance. Por lo tanto, se va desarrollando esas habilidades, como por ejemplo la parte lingüística. Él puede ser muy bueno al momento de la oratoria o puede ser muy bueno haciendo reflexiones en la parte de experiencias. El bienestar físico efectivamente está ligado con la percepción de sentirse saludable, de sentirse bien y de sentirse atendido, obviamente, por un sistema de salud y en referencia también a los padres. ¿Qué es lo que pasa aquí en este bienestar físico y también dentro de lo que los profesionales aquí han dicho? Este bienestar acoge a que los estudiantes tengan hábitos buenos de alimentación, tengan hábitos preferiblemente de descanso, de sueño, que es lo que ayuda en este campo de las neurociencias, tener este hábito adecuado de poseer tiempo adecuado de sueño, tiempo adecuado de poder descansar, y eso ayuda a mejorar los procesos cognitivos también. Entonces, esta dimensión de bienestar físico está ligado a la percepción de sentirse saludable, de sentirse bien consigo mismo. Las relaciones interpersonales. Estas dimensiones, me olvidé de mencionarles, que pueden ser ligadas y transversalizadas en el currículo nacional. ¿Cómo se puede hacer eso? Preguntan ciertos profesionales. Dentro de estas dimensiones, obviamente, no se reflejan como contenidos curriculares como tales, pero sí se transversaliza. Por ejemplo, en el bienestar emocional podemos acoger cierto contenido de ciencias naturales, donde, por ejemplo, hay actividades que ayudan a la reflexión y ayudan a la resolución de conflictos cotidianos. Por lo tanto, yo transversalizo los contenidos curriculares con estas dimensiones que nos proponen estos dos autores.
Las relaciones interpersonales, les decía, hace referencia a la posibilidad de vincularse con distintas personas. Entonces, no sé si han escuchado esa referencia de que no todas las personas tenemos la habilidad de poder vincularnos o de poder socializar con otra persona. Por lo tanto, eso se va desarrollando dentro del proceso académico y también dentro del proceso escolar. Entonces, esta dimensión no debe estar aislada. Como lo decía hace un momento, los procesos emocionales no pueden estar aislados de los procesos cognitivos. Y la autodeterminación, capacidad de dirigirse, de autodirigirse, de tomar decisiones por sí solo. Precisamente cuando se habla de educación especial, muchos de los estudiantes que tienen necesidades educativas tienen estas falencias de no poseer esa autodeterminación que define el poder de decisión, el poder de selección y el poder de elegir en situaciones de la vida cotidiana. Y eso nos ayuda a reflexionar más que todo en la parte, en la parte familiar, cuando nos llegan experiencias que nos dicen, bueno, yo tengo a mi hijo que tiene discapacidad intelectual de 14 años, pero no lo dicen que lo trato como un infante, pero se observa cómo lo infantiliza, se observa cómo toma la decisión por él. Por lo tanto, esa parte de autodeterminación se debe ir trabajando dentro de lo posible, ¿no? Si mientras más temprano, mucho mejor la acogida de la transversalización con contenidos curriculares. ¿Cómo puede hacer desde muy pequeño cuando los docentes indican, vamos a colorear con el color amarillo, por ejemplo? Tú ya le estás dando una decisión en donde él mismo puede estar decidiendo qué selección de colores yo puedo implementar en el dibujo que me están diciendo, ¿no? O una hoja de color verde, imposible. Una hoja no puede ser solo de color verde. Una hoja de árbol, me refiero a una hoja de árbol, puede estar seca y obviamente eso cambia de color. Por lo tanto, el poder de selección y el poder de elegir está en la autodeterminación. Estas dimensiones que ustedes ven aquí de calidad de vida se programan y se planifican con tres aristas. La primera es los intereses del estudiante. Esta nueva propuesta de dimensión de calidad de vida acoge y juega un papel muy importante el estudiante como tal, porque no solo el educador o el terapista o el psicólogo decide qué aprender. Desde alguna forma, esta dimensión nos ayuda a reconocer los intereses del estudiante como tal, de decirle, a ver, ¿qué es lo que te gusta hacer? O qué recurso es el que puedes aplicar dentro de las clases, o qué juguete es el que más te interesa. Por lo tanto, los intereses aquí del estudiante juegan un papel muy importante en la programación de aquellos. Los intereses de la familia también. Muchas de las familias sienten deseos de que ese estudiante pueda ser un doctor o vaya a hacer algún ejercicio de un bachillerato en servicios hoteleros o ejercicios de un bachillerato en la parte agrónoma. Entonces, muchas de las familias tienen esos intereses de autonomía, de que esa estudiante pueda graduarse en algo. Y eso se evalúa con las aspiraciones, las habilidades y las necesidades. Eso va dentro del marco de fortalecimiento, es decir, como un FODA, unas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de seguir con el avance de la persona, tanto en el desarrollo autónomo, social, físico, emocional, y por lo tanto eso se va evaluando. Si hay una desventaja, es decir, hay una necesidad educativa en el ámbito del lenguaje, obviamente tenemos que ir compensando aquello, no corrigiendo, porque ya la misma necesidad está implementando que haya una dificultad en el lenguaje. Y por lo tanto, esa necesidad a mí me marca una propuesta muy importante en mi planificación. Si yo observo que ese estudiante tiene problemas en la articulación del lenguaje, no voy a proponer algo forzado para él. Por lo tanto, tengo que ir por la vía de las habilidades primero para ir compensando las necesidades.
Ya, ¿cómo se liga esto de la neuroeducación más las dimensiones de calidad de vida? Bueno, desde un principio lo indicaba sobre el bienestar emocional, las nuevas propuestas que se hace hacia la transversalización del currículo nacional o el currículo que está fijado en las escuelas fiscales como particulares. Ese es nuestro principio de normalización, ¿no? Hacer adaptaciones curriculares con un currículo oficial, que es el currículo nacional. Toda esta propuesta va a depender de las condiciones ecológicas e individuales. Las condiciones ecológicas precisan el contexto donde se desenvuelve ese estudiante, va desde la micro, la meso y la macro. La micro es la parte familiar, quienes ayudan a fortalecer la autonomía de la persona, quienes ayudan a fortalecer la parte académica y la ayuda, obviamente, que debe de tener el estudiante. Y las individuales en referencia a las necesidades específicas de aquel. En habilidades funcionales, tiene problemas en nociones temporales, nociones espaciales, hay alguna referencia importante en la autonomía de la persona o en la parte académica, ¿no? Entonces, las áreas más básicas aquí son las más primordiales, que son matemática y lenguaje. Entonces, siempre se va a medir la individualidad de la persona para poder establecer planificaciones. Niveles de ayuda y la ZDP. Los niveles de ayuda son precisamente en qué yo voy a fortalecer o qué ayuda vaya a tener el estudiante de una manera intermitente o permanente. Recordemos que las necesidades educativas son tan individuales, dos casos de discapacidad intelectual no se pueden parecer, por lo tanto, el chico que tiene esta discapacidad intelectual leve va a necesitar ayuda intermitente, que el estudiante que tenga discapacidad intelectual profunda obviamente va a tener una permanencia de algún tutor o de algún ayudante. Por lo tanto, los niveles de ayuda también se deben programar. La ZDP es la brecha que hay entre la zona de desarrollo actual y la zona de desarrollo próximo. ¿Qué pasa con aquello? Yo mido los aprendizajes previos que tiene el estudiante en la zona de desarrollo actual. Entonces yo indico, a ver, este estudiante sabe números, este estudiante sabe usar la semirrecta, este estudiante conoce los principios del agua, por lo tanto, es mi desarrollo actual para poder promover hacia la brecha que hay para alcanzar el desarrollo próximo. Entonces, si ya se sabe los estados del agua, yo voy a darle una práctica hacia un desarrollo proximal. ¿Qué digo? A ver, de este estado sólido, tú me lo vas a convertir, de este estado líquido, perdón, me lo vas a convertir en un estado sólido. Entonces, ella maneja conceptos y eso es parte también de la semántica, de conocer el significado de lo que yo le estoy proporcionando. Y ejercicios lúdicos y prácticos dentro de la parte neuroeducativa. Los ejercicios lúdicos ayudan a poder fomentar la curiosidad. ¿Qué pasa si yo fomento la curiosidad en ellos? Ellos van a tener un estado de bienestar, de recompensa cerebral que me ayuda a activar los conocimientos previos y obviamente también que él pueda recordar, no solo a corto plazo, sino a largo plazo. Por lo tanto, esos estados de poder practicar, de poder ejercer la parte de juego, la parte lúdica, van a implementar los procesos de recompensa cerebral. Y también los estados de ánimo, desde los primeros exponentes aquí, los profesionales indicaban que el bienestar emocional mejora, ¿no? Los estados de ánimo van mejorando los procesos cognitivos y autónomos del aprendizaje. Objetivos de baja complejidad cognitiva, cuando se establece alguna programación, ya sea en educación regular o en educación especial, primero se van midiendo los estados de objetivos de verbos de baja complejidad, como por ejemplo, observar, reconocer, discriminar. Es lo primero que se hace dentro de una programación, tanto para necesidades educativas como también para procesos regulares. Y resolución de problemas con mayor complejidad, dentro de ellas está interpretar, seleccionar y decidir. Esta situación se hace, como ya lo indicaba, compleja hacia el proceso académico que los estudiantes acogen.
Es muy difícil ver o es muy poco observar a estudiantes que tengan alguna necesidad educativa aplicar estos conocimientos como decidir, seleccionar o interpretar, ¿no? Indicaba que Pilar Arnaiz decía que la educación especial no consiste en rehabilitar o curar déficits, sino en implementar procesos educativos que ayuden a la autonomía y mejorar el campo laboral en ellos. Hablando de necesidades educativas y de la parte de educación regular. Muchas gracias. Gracias, Tatiana. Ahora vamos a dar paso a las preguntas. Quienes tengan consultas en el auditorio, por favor, levanten sus papelitos para poder recogerlos. Empezamos con las preguntas. Para Silvia, ¿cómo vincular las adaptaciones al nivel curricular? Esta es una pregunta realizada desde el chat. Bueno, al hablar de adaptaciones curriculares, hay un sinnúmero de adaptaciones. Hay grado 1, grado 2, grado 3. Grado 1 hacemos una adaptación a todo lo que es la infraestructura en cuanto a la escuela en sí, qué accesos necesita el niño. En grado 2 hacemos una adaptación en cuanto a la metodología y los recursos. Si bien es cierto, hay un tema, pero tal vez este tema para una adaptación puede ser con dibujos más grandes, con letras más grandes, en una hoja A3, de alguna manera que se visualice de mejor manera para el niño, ya que su campo visual es afectado y él necesita algo grande para verlo. En cuanto a la metodología, que sea más interactivo, que utilice bastante canciones infantiles, movimientos del cuerpo, ellos imitan bastante en los gestos, que en sí en la metodología sea bastante lúdico e interactivo. Y hay también un grado 3 que se incluye el grado 1 y el grado 2, de manera ya una adaptación total para que el niño tenga acceso en cuanto a una mejor accesibilidad al centro educativo, en cuanto a todo lo que conlleva el ciclo de aprendizaje en la planificación, y para que él pueda acceder, como bien lo decía Tatiana, tenemos nosotros que adaptarnos al niño, no el niño a nosotros. Gracias, Silvia. Tatiana, ¿considera que una adaptación curricular es igual de efectiva que la educación en un contexto especializado? Hola. Sí. Es igual en referencia a la parte documental. A la parte de contextual quizás haya diferencias. En la parte documental se está atendiendo y se está respondiendo a una necesidad como tal, haciendo un proceso educativo que es una adaptación curricular. Entonces, ¿por qué yo hago una adaptación? Yo respondo a la necesidad puntual del estudiante en el contexto documental. En el contexto ambiental, en la parte de educación especial, hace referencia a un nivel más directo hacia el trato del estudiante. Y obviamente en educación especial hay pocos estudiantes frente a una educadora. En educación regular tenemos ya más estudiantes, por lo tanto, no es difícil, sino complejo el trato individualizado por atender esa necesidad y también a todo el contexto. Ok, esta pregunta va para cualquiera de las dos. Alguna de ustedes puede responderla. ¿Qué herramientas o estrategias de su experiencia en educación especial se puede aplicar en los colegios grandes? Indican. A ver, primero, la estrategia muy primordial, y eso está dentro de la reforma, no, de la reforma de inclusión educativa, es la sensibilización.
La sensibilización viene parte de la cultura de la persona. La cultura se centra en valores, la cultura se centra en las prácticas y en la sensibilización que yo tengo y en la empatía también que yo tengo hacia el trato de una persona con necesidades educativas. Entonces considero que el primer plano para poder ejecutar cualquier programación o cualquier planificación es muy necesario la parte de la sensibilización como estrategia educativa. Acotando, perdón, a lo que dice Tatiana, también puede ser el trabajo cooperativo o colaborativo también, ya que los mismos niños o los jóvenes son los que ayudan al estudiante con discapacidad. Si bien es cierto, hay uno o dos, como dice Tatiana, en educación es ordinaria, hay más niños y un estudiante con discapacidad intelectual puede representar a 3 o 5 estudiantes con autismo, puede representar a 5 de educación ordinaria, digamos así, pero los amiguitos se ayudan. Y yo como experiencia puedo decir que en educación especial, si bien es cierto, todos los niños tienen educación especial, pero hay algunos pequeños y niños que tienen un poquito más de habilidades más desarrolladas. Y me ha pasado en el que yo les he hecho, que yo les sabía decir, ustedes son mis auxiliares y mis asistentes. Después que la profe Silvi no está, ustedes son los que me ayudan. Y claro, recuerdo una vez que una niña le asistía al pequeño que les mostré en el video y le ayudaba. Ella le daba la mano para que salga al recreo, para que se vaya a los juegos recreativos, para que se suba, para que acceda. Si algún amiguito le molestaba, porque también en educación especial no es que no se molestan, no pasan nada, es igual que educación ordinaria. Ellos se molestan, ellos tienen sus gustos, no les gusta tal niño. Entonces pienso yo que lo más ideal es que el amiguito o los amigos ayuden en esa parte para que sea un trabajo más en equipo y haya mejores resultados. Gracias, Silvia. ¿Cómo usted aplicaría, esta pregunta va para cualquiera de ustedes, cómo usted aplicaría las relaciones interpersonales en estudiantes con Asperger de primer y tercer grado de adaptación? El trabajo de los chicos con Asperger Ya. y su vinculación emocional. La vinculación emocional dentro de esta necesidad educativa, una de las características que tiene esta necesidad es la poca capacidad de las relaciones interpersonales y obviamente se tiene que responder hacia la necesidad como tal. Una de aquellas es el uso como estrategia puntual, es el uso visual o de pictogramas, de tarjetas, o haciendo referencia al plano práctico como tal, la socialización real de la persona y cómo se debe fomentar aquello con la práctica, con ver o observar al propio docente en relacionarse con la otra persona. Obviamente esos son patrones de seguimiento, esos son patrones que el estudiante puede imitar. Por lo tanto, establecer esa estrategia con el uso de pictogramas adecuados hacia la interpretación de las relaciones interpersonales. Gracias, Tatiana. Silvia, ¿cómo benefician los circuitos neuromotores al aprendizaje? Benefician en gran significado porque los circuitos motores, yo actualmente estoy haciendo también mi tesis de posgrado y dentro de mi tesis de posgrado fue el tema elaborar estrategias metodológicas en síndrome de Down, tomando la parte de motricidad fina para desarrollar en ellos todo su proceso. Y dentro de la investigación, dentro de lo que yo apliqué, puedo decir que la parte motriz es muy importante y que no siempre es valorada para un desarrollo de un todo. Si nosotros tenemos un buen desarrollo, una buena estimulación en nuestra parte motriz fina, en nuestra parte también motriz gruesa, en nuestras piernas, en nuestras manos, lo que es la fuerza muscular, lo que es la pinza
digital, la pinza trípode, lo que es también el seguimiento visual, el control de nuestros impulsos, todo esto desencadena en un aprendizaje y esto conlleva a que mejore la parte cognitiva, la parte del lenguaje, para que también salga esta parte también de la interacción con el amigo, porque si yo tengo fuerza en mis manos, le puedo abrazar, le puedo tal vez dar un beso, puedo decirle vamos a jugar. Entonces pienso que si no hay motricidad, no podemos hablar de un desarrollo integral de todo en sí de la persona. Claro, puedo medir mis fuerzas también al momento de abrazar a mi amigo, ¿verdad? Para Tatiana, entendiendo que las dimensiones de calidad de vida son bienestar emocional, físico, desarrollo personal, relaciones interpersonales y autodeterminación. ¿Dónde podríamos ubicar el desarrollo espiritual? El desarrollo espiritual, a ver, va dentro de la propuesta curricular que tenga cada institución educativa. Eso responde a la parte también de enfoque pedagógico que yo le pueda dar a mi contexto educativo. No se desliga totalmente la parte espiritual, no se desliga que cada institución educativa tiene su reforma y obviamente se indica dentro de la ley que cada unidad educativa puede ejercer la parte laica, la parte religiosa. También conlleva la parte espiritual a fortalecer ese bienestar y ese fomento de paz que nosotros podemos acogerlo. Y eso se evidencia dentro también del bienestar emocional. No solo estar bien consigo mismo, tener motivación extrínseca, intrínseca, porque también estoy manejando un nivel espiritual, teniendo paz consigo mismo, vivir sin estrés, vivir sin angustia, y eso es muy importante también en los chicos que tienen necesidades educativas, el bienestar. Aplicado también a los docentes y administrativos de la institución. A la comunidad. A la comunidad educativa. Muy bien. Silvia, en la situación que estamos pasando debido a la pandemia, ¿en qué se beneficia y perjudica a los niños con necesidades educativas especiales la educación virtual versus la presencialidad? Bueno, sí ha significado de tal manera, ya que nunca se va a comparar lo virtual con lo presencial. En lo presencial nosotros podemos guiar el acompañamiento pedagógico, podemos acompañar al niño, podemos también guiarle a la mamá y de alguna manera también al estar medio tiempo el niño en la institución, la mamita también descansa o el papito o hace otras actividades, ya que si bien es cierto tener un niño o una niña con discapacidad no es una tarea fácil, requiere bastante paciencia, requiere también que la mamita esté calmada porque vienen sus propias reacciones, pero por su síndrome, por su discapacidad que no depende de ellos y muchas de las veces ellos no lo pueden controlar, sino sale de inmediato sus conductas, sus formas de ser. Entonces, pienso que sí ha afectado significativamente, ya que los papitos están estresados, por ende en la casa también están angustiados, todo el tiempo están con sus hijos, o sea, ya no hay este escape de siquiera le voy a dejar el mediodía, digamos así, y la maestra en cambio se encarga, guía y está ahí, porque por un lado está la mamá o el papá que siempre lo va a ver como un punto de vista de papá, pero por otro lado hay el profesional, los docentes y también los terapistas que ya ven de otra manera, de otro ámbito. Entonces, sí ha afectado porque yo en mi caso, actualmente yo veo a papitos bastante estresados. Yo siempre les pregunto, ¿cómo están? Si bien es cierto, nuestra prioridad son los niños, pero yo creo y estoy segura que si los papitos no están bien, no pueden estar bien los niños, ya que ellos tienen un cordón muy cercano a sus hijos, que si papito está bien, mi hijo está bien. Si yo le doy una palabra de amor, pero de corrección con amor a mi hijo, él lo va a entender. Pero como yo les había contado antes, ellos son muy sensibles y son muy
perceptivos. A ellos no se les puede mentir y decir estoy bien contigo cuando en realidad la mamita está con ira y denota eso en su cara, en su expresión, aunque en sus palabras diga lo contrario. Entonces, ha afectado y en realidad los docentes, y yo le hablo en mi caso, trato de en lo posible de que mis clases con los niños sean interactivas, ellos disfruten de alguna manera, no hacer algo nuevo, no hacer algo cotidiano, digamos, sino algo que ellos no hagan siempre. Por ejemplo, me fue bien, hace unas 2 semanas hice el cuento de la Blancanieves y los 7 enanitos y les decía, vístanse de lo que ustedes quieran del cuento, lo que tengan en la casa, un gorro, una bufanda, lo que sea, y yo también, y era algo chistoso que yo decía, yo les mando a hacer a ellos y la profe no tiene nada que ponerse. Veía en mi armario, digo, no tengo faldas largas, no tengo blusas, ¿y ahora qué me pongo? Entonces me digo, ¿y por qué no voy a alquilar? Alquilé el traje de Blancanieves y me vestí y interactué con ellos. Cada uno tuvo un personaje, se sintió feliz con ese personaje y me gustó. Disfrutaron ellos, disfruté yo y creo que no, o sea, no hay barreras si es que la actitud del docente, si la fuerza del docente, si hay una energía, si es que el docente, no tanto por el dinero, no tanto por la remuneración, si bien es cierto, todos trabajamos por algo, pero yo creo que el trabajar con amor, el trabajar de corazón, el hacer algo que le guste, a uno le llena más. Entonces, todo depende de cada uno y de cómo proyecte el niño, porque el niño lo recibe y siente. Muchas gracias Silvia y Tatiana por habernos compartido su experiencia y saber que estas prácticas se llevan a cabo en nuestro país. Gracias por acompañarnos hoy.